compañeras y compañeros que están presentes en este 147 Pleno del Comité Central de forma presencial y de forma virtual. Continuamos con el trabajo de instalación de este 147 Pleno del Comité Central. Para lo cual pregunto a nuestra compañera Alejandra Miranda si hay el quórum suficiente para los trabajos. Sí, compañeros Santos y compañeros todos, existe quórum para sesionar. Bien, gracias compañeras y compañeros. Le daremos el uso de la palabra a nuestro compañero Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, quien dirigirá un mensaje a este pleno y a nuestras compañeras y compañeros invitados. Compañeras, compañeros, es altamente satisfactorio estar reunido una vez más con todos ustedes, compañeros, camaradas de lucha de muchos años. Es un alto honor compartir con ustedes. Quiero informar que nos acompañan y dar la bienvenida nuevamente a la compañera Rosana Cambrón, copresidenta del Partido Comunista de los Estados Unidos, quien está conectada por vía virtual, por vía Zoom. Nos acompañan los compañeros Oscar Alzaga y Jesús Jiménez, miembros del Ministerio Nacional del Sindicato Nacional de Mineros, que vienen en representación del compañero Napoleón Gómez Urrutia, presidente y secretario general del sindicato. Nos acompaña y damos la bienvenida a nuestro camarada Armando Ibarra Garza, secretario general del Partido de los Comunistas Mexicanos, organización que junto con la nuestra y otra organización más forman la Unidad Comunista en México. Damos la bienvenida al compañero Aureliano Uriel y Benito Collantes, de la Dirección Nacional del Partido Comunista, también miembros de la Unidad Comunista. Y damos la bienvenida al compañero Jesús Jiménez, de la Federación de Escuelas Democráticas 25 de febrero, también de Unidad Comunista. Está en camino, está por llegar nuestro compañero José Mauri del Toro. Estoy al lado suyo. Ah, ya está. Estoy al lado suyo. Bienvenido, compañero. Llega a tiempo para la presentación, entonces. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. También como es querido, muy estimado, muy frecuentemente coincidimos en eventos, ya sea convocados por los cubanos o convocados por nosotros. Son momentos emocionantes los que vive la humanidad y los que vive nuestro pueblo. Son momentos en que se agudizan en extremo las contradicciones en el plano mundial y en el plano nacional también coincidentemente. Se han levantado los pueblos del mundo cada vez más. Estamos en pleno ascenso de las fuerzas progresistas y democráticas mundiales y nacionales, pero también estamos en momentos en que la derecha, el imperialismo, se van viendo acorralados y proceden con más violencia y con más virulencia en sus agresiones. La lucha de clases está practicándose día a día en todos los frentes y en toda su magnitud. Este pleno del Comité Central está inmerso en ese contexto. Aquí examinaremos cuestiones teóricas, cuestiones prácticas de la lucha política en México y tomaremos los acuerdos y resoluciones que sean pertinentes
para seguirle dando el impulso que nos corresponde como partido de la clase obrera en México y fraternalmente relacionado con todo el movimiento comunista mundial. Con estas palabras reitero la bienvenida a nuestros invitados y pasaremos ahora a escuchar los saludos y mensajes de nuestros invitados, tal y como está previsto en el programa. Bueno, buenos días a todas y a todos los estimados amigos del Partido Popular Socialista de México. Siempre es un placer poder intercambiar en un colectivo donde nos sentimos en casa. Ciertamente en los encuentros que hemos tenido, actividades que hemos realizado, como decía el compañero Amezcua, en los eventos que hemos coincidido, tanto convocados por Cuba como en México, siempre hemos sentido una calidez en la relación y en los saludos, en los encuentros, conversaciones que hemos sostenido con los amigos del Partido Popular Socialista de México. Agradecerles, por supuesto, la invitación acá. Siempre es un espacio para poder compartir nuestra realidad, para poder actualizarnos de por dónde va la revolución cubana, que sigue firme, que sigue pujante en medio de un orden internacional convulso y adverso, pero donde no ha incidido la política del imperialismo y continuamos muy firmes por nuestro rumbo. Asumiendo los retos que nos impone el contexto internacional actual, que aunque desde hace más de 60 años, casi toda la historia de la revolución, nos enfrentamos al enemigo más poderoso que ha tenido la historia, al imperio más poderoso que ha tenido la historia de la humanidad. Hemos sido, por supuesto, víctimas de todas las formas contemporáneas de ataque de un sistema en crisis y que intenta sobrevivir, donde el ejemplo de la Revolución Cubana, aunque ellos no lo quieran ver así, o creo que sí lo ven y por eso es el ataque. O sea, sigue siendo un ejemplo de alternativa para muchos pueblos del mundo. Modelo social, por supuesto, muy perfectible. Siempre nosotros decimos que los cubanos somos los más críticos de nuestro proceso porque consideramos que podemos hacer mucho más, pero firme en principios de independencia y de soberanía, legado de nuestros héroes, desde Carlos Manuel de Céspedes, desde José Martí, el padre Félix Varela, que también fue un sacerdote cubano que influyó mucho en nuestra construcción de nacionalidad como nación. Les hablaba de José Martí, Julio Antonio Meyer, Antonio Vitera, Fran País García. O sea, uno repasa Mel Fernández, Celia Sánchez, Aide Santa María también, Mariana Grajales representando a la mujer como parte esencial de las luchas por nuestra independencia. Y bueno, el legado de Fidel. Legado de Fidel que decimos que supo sintetizar todo lo que nos antecedió como historia, todo lo mejor de los valores de nuestros héroes, de nuestros mártires, y nos lo supo legar en la construcción permanente y protagonismo que tuvo en la construcción de un sistema social acorde a nuestra historia, un sistema social que responde a la voluntad de la mayoría del pueblo cubano desde enero de 1959, porque es verdad, y siempre compartimos con los amigos que el ejército rebelde, por supuesto, con Fidel en la cabeza, al frente, tuvo, por supuesto, el principal protagonismo de la victoria de enero de 1959, pero fue el pueblo quien respaldó y quien estuvo al frente de ese momento histórico. Y siempre decimos que desde ese día el pueblo cubano decide
en las principales decisiones de nuestro país. Nosotros los cubanos sí tenemos realmente, como decía Díaz Canel hace poco, el poder del pueblo. Ese poder popular sí lo ejercemos desde Cuba. Y eso, bueno, siempre decimos que no, esa osadía nunca va a ser admitida por nuestros vecinos del norte, pero seguimos firmes y contarnos en todos estos años con la solidaridad, amigas y amigos como ustedes, eso nos fortalece, nos fortifica, nos reivindica en nuestras posiciones y sabemos que ni es el fin de la historia ni que todo está perdido, al contrario, hay mucho por hacer, mucho por andar, mucho por avanzar y con la convicción firme de que las ideas justas, como nos enseñó el comandante en jefe Fidel Castro, las ideas justas siempre vencerán. Siempre vencerán. Por eso agradecemos compartir espacios como estos y agradecemos realmente la sincera amistad desde el partido, de su membresía, de sus miembros que siempre nos brindan y siempre sentimos en todo momento. Muchísimas gracias. La compañera Rosana, por favor. Buena, Bienvenida, querida compañera. gracias, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Gracias por la invitación, de poder aprender de su lucha. Como ven aquí en los Estados Unidos, estamos en una lucha contra el fascismo. Y no es, claramente no es fácil, pero la comunidad se ha levantado bastante, como y en muchas formas se ha levantado en la lucha contra la migra, contra todo, y estas últimas elecciones nos indica que el paso a socialismo ha tomado un gran paso. No solamente ganó el Mandani, pero también ganaron muchos otros progresistas, socialistas en diferentes posiciones entre nuestro país. Y pues tenemos mucha esperanza, seguimos la lucha y la solidaridad con México, con ustedes, y les mandamos pues muchos saludos y es todo. Gracias. Muchas gracias, querida compañera. Los compañeros del sindicato, nuestros anfitriones aquí en este local, del sindicato de mineros, aquí los compañeros nos darán el mensaje en nombre del compañero Napoleón Gómez. Compañeras y compañeros, tanto los que nos siguen por vía virtual desde los diferentes países, reciban un fraternal saludo en nombre de nuestro presidente y secretario general, el diputado federal licenciado Napoleón Gómez Urrutia. A nombre del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero, así como de los integrantes del Consejo de Vigilancia y Justicia, le damos la más cordial bienvenida. Para el sindicato minero es un verdadero honor abrirle las puertas de esta su casa y recibirles con el mismo espíritu de unidad, compromiso que nos distingue. Hoy nos convoca un acto protocolario, nos convoca la historia. La instalación de este 147 pleno del Comité Central, que lleva con orgullo el nombre de nuestros compañeros Belisario Aguilar Olvera y Marta Elvia García García, recientemente fallecidos, es un compromiso con su legado y su lucha. Por ello, este encuentro es el homenaje de los que seguimos en pie de lucha
No venimos solos a recordar sus nombres, sino a reivindicar el camino que trazaron, la causa inmortal de la clase trabajadora. Las y los compañeros Belisario y Marta Elia no solo fueron militantes, sino verdaderos baluartes de este partido y de la defensa inquebrantable de la soberanía nacional. Lucharon sin descanso por la justicia social y la mantuvieron con compromiso firme con las causas justas de los pueblos. En tiempos difíciles, cuando la globalización y el neoliberalismo pretendió borrar las fronteras de la justicia y la solidaridad, ellos mantuvieron en alto la bandera pensamiento socialista, convencidos de que los principios no se negocian, se defienden con herencia, con trabajo y con organización. El Partido Popular Socialista de México, legítimo heredero de las luchas por la emancipación de nuestro pueblo, tiene hoy la responsabilidad histórica de no dejar apagar esa llama. Por eso, este 147 pleno debe ser el motor que impulse la ofensiva, un espacio de reflexión, pero sobre todo de combate. Nos toca enfrentar con los hechos los grandes desafíos de nuestros tiempos. Salarios de hambre que niegan el derecho a una vida digna. La lucha que haya de millones de personas condenadas a la informalidad y abandonadas sin protección social. El resurgimiento de una derecha voraz y ante el avance de las fuerzas progresistas en América Latina, busca mantener sus privilegios, saqueando a nuestros pueblos a costa del sufrimiento de la población. Compañeras y compañeros, en esta hora de definiciones reafirmaremos con claridad que sin justicia social no hay democracia verdadera y que sin soberanía nacional no existe libertad posible. La historia nos enseña que los avances del pueblo no se conceden, se conquistan con unidad, con conciencia y con lucha colectiva. Que este pleno sea entonces un punto de partida para renovar nuestro compromiso con México, con la clase trabajadora y con los ideales que defendieron Belisario y Marta Elia, así como muchos otros compañeras y compañeros que dieron su vida a esta causa. Que su legado sea guía y fuerza en cada acción, en cada acuerdo y en cada paso que demos en adelante. Rendimos honor a su memoria con palabras vacías, sino con trabajo, con militancia y con lealtad a los principios que dieron sentido a su vida. Por la unidad de la clase trabajadora, por las causas justas de nuestro pueblo, por México. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Agradecemos mucho el mensaje, ¿se escucha? Al mensaje de los compañeros del sindicato minero. Damos la bienvenida al compañero Benito Collantes del Partido Comunista y tiene la palabra la delegación del Partido Comunista. Lo toma el compañero Aureliano Buscavillan. Compañeros, compañeras del Partido Socialista, compañeros del Comité Central, del Partido Comunista, en el cual hemos estado trabajando desde hace bastantes años. Muchos de ustedes saben que estamos en
comunidad comunista y otros frentes, salgamos ese nuevo pleno por dos razones históricas. Uno, porque es la consolidación de nuestras organizaciones políticas de la lucha de clases. Un segundo, porque estamos enfrentados en la actualidad a una lucha antiimperialista, a una nueva lucha antiimperialista. Pero no solamente eso, sino que hay un frente amplio, no solamente de los partidos políticos de clase, sino también los sindicatos, los movimientos sociales. Este imperialismo anglosajón ha sido mucho más agresivo, mucho más punitivo. Y en ese sentido tenemos también que ser un frente no solamente imperialista, sino antifascista. Y la parte no, ese frente tiene que ser ampliado por la lucha contra la carrera armamentista nuclear que ha prejudiciado todo. Y eso nos puede generar una guerra, una tercera guerra mundial que podría ser catastrófica para nuestra humanidad. Nosotros hablamos de este tema, hemos trabajado con ustedes muy fuerte en diferentes foros, incluso en Zacatecas hemos trabajado también con ustedes en su organización, el Partido Comunista, y estamos conscientes de que debemos ampliar más nuestro trabajo en todos los estados del ser tengamos representación de niños. El domingo pasado tuvimos un encuentro con nuestros camaradas del Partido Nacional Comunistas Progresistas de la Constitución de Corea del Sur, en el cual se está creando brigadas antiimperialistas y de solidaridad con Venezuela, con Cuba, con Colombia. Y no debemos olvidar también en México estamos inmersos en una nefasta presión social como es la extrema derecha que se está consolidando. Podemos esta generación que es absurda, pero está marcada, se sepa que está marcada por una campaña derechista. Entonces, nosotros como consecuentes de nuestra ideología marxista tenemos que ser firmes todos. Ese comité central, estoy seguro que van a tener una magníficos movimientos y nosotros seguiremos trabajando con ustedes y con la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque es el motor de las nuevas revoluciones. Necesitamos una revolución socialista más allá de los gobiernos progresistas. Palabras, les enviamos un fraternal saludo del Partido Comunista. El compañero Armando Ibarra Garza, secretario general del Partido Comunista, de los Comunistas Mexicanos. Muchas gracias, compañero Amezcua. Saludamos a todas y a todos los compañeros, miembros del Comité Central de este partido, glorioso Partido Popular Socialista de México. Evidentemente que este pleno se da en un contexto complejo tanto hacia el interior de nuestro país como en el carácter internacional. La llegada de Donald Trump ha agudizado la lucha por la vida, ha agudizado la lucha de los pueblos que queremos nuestra soberanía nacional, ha agudizado la lucha por aquellas fuerzas y pueblos que luchamos por una sociedad nueva, la lucha por el socialismo. Hoy, este pleno se encuentra en esas condiciones y en las cuales cuenta con un bagaje teórico y de experiencia de décadas de lucha, en el cual es muy importante, más allá de las condiciones a veces confusas, utilizar la teoría creativa y revolucionaria
para el análisis profundo de las condiciones y el qué hacer en este momento. La lucha antiimperialista hoy se agudiza más que nunca y entendemos que la lucha antiimperialista no solamente es la lucha por la soberanía nacional, es la lucha también por una nueva sociedad, es la lucha por nuevas condiciones de vida, es la lucha de solidaridad con los pueblos que se han liberado del yugo del capitalismo, como Cuba, Nicaragua, Venezuela, y que hoy pueblos como Colombia, como Chile, al igual que otras fuerzas progresistas de distintas latitudes del mundo, luchan por una sociedad distinta, descolonizada. Hoy requerimos la unidad de todas las luchas, de todas las fuerzas de izquierda, socialista, comunista, pero no solamente, como lo plantearon también los compañeros del Partido Comunista, requerimos la unidad de todas las fuerzas progresistas, de la clase obrera, de los campesinos, de los intelectuales, de la juventud, de los pueblos originarios, de hombres y mujeres que aspiramos a una nueva sociedad. La lucha antiimperialista para nosotros también lleva implícita la autocrítica de nuestro proceso, un proceso que cada día debe irse transformando, mejorando, a través de vencer aquellas acciones que no nos permiten avanzar, que son a veces pretexto de la derecha y de la ultraderecha para agredir este proceso. Es importante que colectivamente, sin dogmatismos, sin posiciones fuera del contexto, nos lleven a acciones de lucha concreta para poder avanzar en este proceso que es producto de la lucha de nuestros pueblos, la lucha de hombres y mujeres a través de todo este proceso histórico. Consideramos que es hoy más que nunca necesario la discusión y llegar al acuerdo de formar un gran frente antiimperialista en nuestro país, un frente antiimperialista con todas las fuerzas progresistas, con las fuerzas democráticas, de dentro y fuera del gobierno, un frente con los jóvenes, un frente con las mujeres, un frente antiimperialista que permita no solamente circunscribir nuestra lucha a nuestro proceso, sino también mirar los procesos que se están generando en el ámbito de nuestro continente, de nuestra gran patria, América. Hoy requerimos, pues, solidarizar también la lucha con los pueblos, con los grupos que luchan en Estados Unidos, con los grupos y partidos que luchan en los distintos ámbitos de nuestra patria y de nuestra nación. El Partido de los Comunistas Mexicanos tiende la mano y contribuiremos, como debemos ser los comunistas, responder a este momento histórico. Hacemos el llamado a este pleno para poder avanzar en la conformación de un gran frente antiimperialista, así como en los años de 1938-1940, cuando Lombardo Toledano levantó la bandera contra el fascismo a través de la CETAL. Hoy requerimos, compañeras y compañeros, la unidad antiimperialista en nuestra lucha política y económica. Saludamos fraternalmente a este pleno y deseamos éxitos en sus acuerdos. Felicidades, compañeros. Muchas gracias. El compañero Óscar Alzaga, del Sindicato Nacional Minero. Gracias. Buenos días, compañeras, compañeros. Es en verdad un gusto estar aquí con ustedes, poder compartir
una breve descripción de los 11 aspectos básicos del sindicato minero que lo destaca en el país. De 1982 a 2018, 6 gobiernos neoliberales y la Universidad Mexicana, la cúspide empresarial, hicieron retroceder como nunca el mundo laboral. Tanto derechos, la reforma de 2012 del PAN, son muchos derechos, estaban en esa Constitución. El salario bajó de ser de los más altos de América Latina a los más bajos de Centroamérica. El empleo se desarrolló al margen de toda ley, como fueron la subcontratación, los outsourcing, y esto proliferó como nunca en nuestro país. La seguridad social se retrocedió muchísimo y se privatizaron las cuentas individuales de los trabajadores. La vivienda corrió el mismo fracaso. Los contratos colectivos se pusieron a la venta y en México, habiendo nacido el tope salarial con Echeverría, se mantiene hasta la fecha. El tope salarial es una contradicción que vivimos todos los días porque impide la libre negociación colectiva. Cuando los sindicatos van a negociar y les dicen 4%, es el tope de hoy, se está negando la libertad sindical. Porque se debe de permitir esa libertad según las posibilidades de las empresas y de los trabajadores. Y en México se niega. Los sindicatos universitarios que nacieron independientes hoy están sometidos a tope salarial más riguroso todas las universidades públicas. Y así podemos seguir y verán ustedes que en el siglo actual, siglo XXI, en los grandes sindicatos nacionales, las grandes centrales, no han desarrollado huelgas durante los 25 años que llevamos. Es muy importante saberlo porque es una de las expresiones de la lucha del pueblo fundamentales, que es la huelga, y que en nuestro país se ha retrocedido brutalmente. En el caso del gremio minero, cuenta con trayectorias históricas, fue propulsor de las huelgas, la primera de 1776 en Real del Monte, así como los mineros de la Valenciana cuando tomaron la Báltica de Granaditas. Hay que recordar que la primera derrota del Imperio Español fue precisamente la Báltica de Granaditas en 1810. El 28 de septiembre, 12 días después, el 16 de septiembre, y fueron los mineros de la Valenciana quienes abrieron las puertas de la Báltica de Granaditas y sufrió la primera derrota del Imperio Español. Así siguió esto con la huelga de Cananea, ya más reciente, de 1906, precursora de la Revolución Mexicana, y el moderno sindicato minero que se funda en 1934. Es importante saber que en 33, 34, 35 y 36 surgieron en México los grandes sindicatos nacionales de industria, primero ferrocarrileros en 33, 34 mineros, este sindicato es en 34, petroleros en 35, azucareros y cañeros también en 35, y otros sindicatos más. Se fortaleció como nunca el sindicalismo mexicano durante el cardenismo y antes del cardenismo. Es importante saber que también fue antes del cardenismo, porque todo el mundo piensa que se partió a partir del cardenismo. La huelga de ferrocarrileros de 26 y 27 impulsó el desarrollo de los sindicatos nacionales de industria en todo el país, no solamente en el centro de la República. Así, nosotros tenemos que los sindicatos nacionales de industria, el sindicato minero en el siglo XXI es el único que ha realizado huelgas, grandes luchas, unido a las bases de su dirección con Napoleón Gómez Urrutia a la cabeza, e incluso durante los casi 13 años de exilio forzado que tuvo que pasar nuestro dirigente por, no sé si ustedes recuerdan, Pasta de Ponchos, cuando se atrevió a acusar a Fox y a Larrea, el segundo millonario de México, del homicidio industrial de los obreros atrapados en Pasta de Ponchos.
sobre todo porque la REA públicamente al quinto día del accidente, hay que recordarlo, le pidió al presidente que no se rescataran los cadáveres de los trabajadores, que ni siquiera saben cuántos seguían vivos. La mina de Chile, de San José, después de 17 días se encontraron a los 33 mineros vivos. Y aquí en México no sabían cuántos estaban vivos y cuántos estaban muertos, y se impuso el criterio del oligarca Larrea y llevó a que nuestro dirigente acusara de homicidio industrial a los dos. Y por eso tuvo que salir, ya no pudo regresar a la Ciudad de México, compañero Napoleón, tuvo que salir de Paso de Conchos hacia el extranjero, 13 años hasta Vancouver. Gracias a la solidaridad internacional de los sindicatos de Estados Unidos y Canadá, que los superiores te apoyaron. Bien, de no salir del país, hubiera ido a la cárcel porque había 19 órdenes de Fox para que fueran a la cárcel de sus compañeros. En la cárcel no se puede dirigir ningún sindicato, ni hablar, ni nada. Desde Vancouver siempre dirigió este sindicato, estuvo presente aquí, apoyada también por los medios de comunicación que ya existían en ese momento, en 2006 y en adelante. 3 gobiernos, el de Fox, Calderón y Peña Nieto, apoyaron a los 3 oligarcas, Larrea, Ballesteros y Alcira, intentando acabar con el sindicato minero. El 17 de febrero de 2006, unos 300 golpeadores asaltaron este edificio sindical y simultáneamente la Secretaría de Trabajo retiró la toma de nota a la representación de Gómez Urrutia y se le entregó a un charro llamado o apodado el Sope Morales, que servía a Germán Larrea. El 20 de abril de 2006, el compañero Gómez Urrutia le retiraron la toma de nota. Perdón, disculpen. El 20 de abril de 2006, el sindicato sufrió una brutal represión a los mineros de Lázaro Cárdenas. Esta es una sección que entonces era la más grande de la minería aquí en México, y asesinaron a 2 compañeros obreros mineros y hirieron a 51 con 900 hombres armados de la PPP, Policía Federal Preventiva, y 2,000 policías de la Policía del Estado de Michoacán, en la misma fecha. En el Paso de Conchos, como sabemos, 63 mineros quedaron atrapados en la mina, y Larrea, 5 días después, pidió al presidente Fox que no se rescataran los cadáveres y se los pidieron. Ya hemos dicho. En los últimos 12 años, el sindicato minero, no obstante esas agresiones, han tenido el 8 y el 8.5% de aumento salarial. Les decimos que, con excepción de algunos sindicatos más independientes, como han sido los casos de General Motors, Volkswagen, Nissan, este sindicato no se le ha aplicado en sus revisiones salariales y contractuales el tope salarial. Pero también hay que decirlo que el compañero Napoleón ha convocado a 2 patrones de la minería a dialogar y a decirles que si quieren trabajadores productivos, reconozcan también el derecho de los trabajadores a un mejor salario y prestaciones. Y 2 condiciones para ese diálogo. El primero es que no intervengan los patrones en la vida sindical. Y segundo, que no haya accidentes de trabajo por falta de seguridad en las minas. Y esto se ha conseguido en buena medida, como ustedes saben, la actividad industrial más peligrosa que hay, no solo en México, sino en el mundo, desde los tiempos de Engels, lo recordaba muy bien, es la minería. Después de 36 años, 1982-2018, México vivió sin utilidades. El sindicato, eso es importante porque ustedes recordarán que las utilidades están en la Constitución, no solamente en la Ley Federal del Trabajo.
Y estos gobiernos neoliberales impidieron que se entregara las utilidades. Será el sindicato minero el que con huelgas logre que se le entreguen a los trabajadores mineros el 10% de las utilidades, pero solo a través de la lucha se logró esto. Hay quienes creen que se puede lograr el avance de los trabajadores sin luchas. La historia de México nos demuestra que si México ha avanzado es por las luchas del pueblo. El primer país que derrotó al ejército francés en 1867 fue México, y le reconoció todo el mundo ese gran triunfo a Benito Juárez y a México. Expulsó a los franceses y llevó a Maximiliano, al supuesto emperador, al Cerro de las Campanas, donde fue fusilado junto con los dos traidores mexicanos y Napoleón mexicano. Estos son momentos que nunca debemos de olvidar nosotros en nuestra memoria histórica. Lo mismo que las grandes luchas de los trabajadores. El sindicato mexicano, el sindicato minero, en las revisiones de los contratos colectivos de trabajo y de salario, solo se firman o pactan cuando la asamblea por mayoría los aprueba. Nunca a espaldas de los obreros, como en la mayoría de los sindicatos del país lo acostumbra. Así, la democracia es una práctica cotidiana. Esto es muy importante porque estamos mal acostumbrados, compañeras y compañeros, a que los contratos se revisen en espaldas de los trabajadores. Parte de espaldas de los trabajadores, eso se pactan los topes salariales. Esto debe de evitarse porque es contrario al derecho de libertad sindical. Las elecciones del Comité Nacional de este sindicato y de los comités seccionales, los líderes son electos por la mayoría y por voto secreto y personal, no a espaldas de la base, como en la mayoría de los sindicatos de nuestro país. 8. Quizá la mejor y mayor cualidad del sindicato minero sea una férrea unidad interna y su lucha contra el divisionismo de cualquier origen, sea interno o externo. Con la unidad de la mayoría de los mineros se resisten las peores agresiones patronales y de gobierno. En el siglo XXI, el sindicato minero cuenta con más relaciones internacionales en el mundo y de América que ningún otro sindicato del país. Y aquí hago un paréntesis. La CTM y la CRO fueron expulsados de la organización más grande sindical del mundo por defender los contratos colectivos de protección patronal que ellos practican. Ustedes saben qué son los contratos colectivos de protección patronal. Es la venta de los sindicatos de los derechos de los trabajadores, los patrones. Esos son los contratos colectivos de protección patronal. En fin, en los contratos colectivos del sindicato minero no hay esa práctica ni pérdida de prestaciones. Lo más común en nuestro país, y pueden checar con los telefonistas, electricistas, ferrocarrileros, es que retroceden las prestaciones. Recientemente vimos, hace 3 años, a López Obrador con Slim y con Hernández Juárez pactar por tercera ocasión la reducción de la jubilación de los telefonistas. Eso está prohibido en la Constitución. En el artículo 1 se dice que no se permitirán los pactos regresivos, y ese es un pacto regresivo, y perdiendo los derechos. Y la jubilación se ha perdido en la mayoría de los sindicatos, compañeras y compañeros. Que fue una de las prestaciones que más avanzó en los años 60, 70 en México, y que se fue perdiendo desde los 80. En fin, nosotros tenemos el punto de que este sindicato se lleva a cabo las asambleas para legitimar los contratos colectivos que se pactan. Y ustedes saben que es obligatorio la vía conciliatoria para la revisión de los contratos colectivos de trabajo. Aquí sí se legitiman y la mayoría de los contratos colectivos se han legitimado con un promedio mayor del 90% de los mexicanos. Bien, queríamos solo informarles a ustedes esto, porque nos parece importante que se conozca lo que
pues desafortunadamente los medios ocultan, como sabemos en general, lo que sucede con los actos son un poco de los trabajadores. Muchas gracias. El compañero Jesús Jiménez de la Federación de Escuelas Democráticas, febrero 25, miembro también de Unidad Comunista. Camaradas, muy buenos días. Tengan todos ustedes en este 147 pleno del Comité Central del Partido Popular Socialista. Primero quisiéramos agradecer la invitación, esta honrosa invitación de estar en esta reunión donde ustedes van a discutir y se van a poner de acuerdo para salir a las calles a seguir construyendo una alternativa revolucionaria. Sabemos que aquí ustedes van a analizar el contexto que estamos viviendo a nivel nacional y el contexto a nivel mundial, que nuestra práctica revolucionaria gira en torno a ello, gira en torno a fortalecer lo poco, lo decimos con mucho respeto, lo poco que ha hecho la 4T en cuanto a los beneficios a la clase trabajadora. Quisiéramos precisar en algunos puntos que se han mencionado, sobre todo en el aspecto justamente de que la 4T ha hecho poco por la clase trabajadora y ha tocado, es más, no ha tocado siquiera los intereses de la burguesía. No ha siquiera intentado rasurar algunas de las ganancias exorbitantes de la gran industria. Simplemente se ha remitido, y el ejemplo más evidente es el cobro de impuestos a Salinas Pliego. Se ha reducido a eso, a cobrar impuestos que la misma burguesía ha impuesto, valga la redundancia, sobre la clase trabajadora. Simplemente son cuestiones que ellos mismos han sujetado a la economía nacional. Y eso ni siquiera son dignos de decir lo vamos a cumplir así como ellos lo exigen. Pero estamos viendo la reacción pues muy visceral de la burguesía en expresión de Salinas Pliego al no querer pagar estos impuestos y insistimos, y eso que no se le está exigiendo nada más allá que lo que debe pagar. La pregunta es, ¿qué pasaría cuando un sector revolucionario esté en el gobierno mexicano y decida realmente tomar lo que le corresponde a la clase trabajadora sin pedirle permiso? Es decir, cuando se determinen los beneficios revolucionarios, como lo hizo la gran revolución cubana, de decir, estas industrias pertenecen al pueblo mexicano y ya, punto. Es decir, se van a tomar por la vía del hecho. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a reaccionar la gran burguesía? Eso creemos nosotros que es parte del análisis que los marxistas debemos plantearnos en estos momentos, porque ya está ahí la reacción, ya está ahí la respuesta que está haciendo la derecha sin haberles tocado sus intereses, sin haberse visto amenazados realmente por una revolución de la clase trabajadora. Es para dimensionar, insistimos, que debemos prepararnos como organizaciones revolucionarias, debemos agruparnos, debemos fortalecer el análisis, la práctica, porque la embestida viene fuerte. La reacción de la gran burguesía, la gran ambición hambrienta de la bestia rubia que se está imponiendo en el mundo, nos está llegando y va a dar una cachetada fuerte a los revolucionarios y debemos estar preparados para ello. Para eso, estos plenos que nos sirven para dialogar, nos sirven para que ustedes lleguen a acuerdos contundentes y donde nosotros seguramente nos sumaremos también, porque estamos en la ruta hacia una revolución de la clase trabajadora. Creemos que estamos en tiempos donde ya no debemos distanciarnos, ya no debemos alejarnos por puntos de vista, por diferencias de percepción, sino más bien encontrar dónde nos podemos acercar, dónde podemos crear la unidad y fortalecer nuestros movimientos. Creemos que de eso se trata en estos momentos. Como ya lo mencionaron todos los compañeros, la historia también nos respalda. La historia de la clase trabajadora está con nosotros, está de nuestro lado, y creemos que debemos ser dignos para alzar las banderas de la revolución en nuestro país. Pues enhorabuena, camaradas del Partido Popular Socialista. Un gusto estar con ustedes, sabiendo que se está construyendo
esta alternativa revolucionaria, sabiendo que no estamos solos tampoco, que nos estamos juntando en los diversos espacios y que cada quien desde su trinchera está abonando lo suficiente que debemos exigirnos cada día más. Y bueno, pues agradecer nuevamente y en nombre de todos mis camaradas del Frente de Escuelas Democráticas Febrero 25, agradecemos la invitación de manera fraterna, de manera combativa, y estamos para lo que ustedes nos indiquen, para lo que ustedes ordenen, porque estamos en tiempos donde la revolución nos exige construirla día con día. Muchas gracias, camarada, y enhorabuena, que tengan buenos resultados. Compañeras y compañeros, agradecemos los mensajes que nos han pronunciado nuestros queridos compañeros del Partido Comunista de los Estados Unidos, del Sindicato Nacional de Mineros, de nuestros compañeros del Partido de los Comunistas Mexicanos, del Partido Comunista, antes Movimiento Comunista Mexicano, heredero del histórico Partido Comunista Mexicano, y también de la Federación Democrática de Escuelas Febrero 25, compañeras y compañeros. Agradecemos sus mensajes. Estos mensajes forman parte de la reflexión que hemos de realizar en este pleno del Comité Central del Partido Popular Socialista de México, en donde habremos de reflexionar sobre la situación internacional en el contexto de la presencia del imperialismo y particularmente el imperialismo norteamericano dirigido por estos fascistas, la lucha de los pueblos en América Latina, el trabajo de solidaridad y particularmente la luz que ilumina el camino del futuro de la humanidad y que representa la hermana República de Cuba y las luchas de los pueblos de América Latina, de la clase trabajadora de nuestro país, de sus sindicatos democráticos y de clase, como es el caso del Sindicato Nacional de Mineros, que ha encabezado una fuerte lucha de unificación del conjunto de organizaciones sindicales combativas con el propósito de avanzar en los derechos de la clase trabajadora. Agradecemos, compañeras y compañeros, su asistencia y les pedimos, compañeras y compañeros, que les manifestemos un fuerte aplauso en saludo. Y después, y acto seguido, vamos a dar a conocer, compañeras y compañeros, dos videos en donde recordamos a nuestro compañero Belisario Aguilar Olvera y a nuestra compañera Marta Elvia García García. Al término de la presentación de estos dos videos, haremos un receso para continuar los trabajos. Adelante, compañero. Sí, compañero Miguel. Quiero proponer una enmienda al reglamento para que se dé lectura a el documento que dirigimos al compañero Napoleón Gómez Urrutia, que deben llevar compañero Arzaga y el compañero Jiménez, pues como reconocimiento a su lucha. Esa propuesta, compañero Santos, se haga una modificación al reglamento para que adelante la lectura de este documento. Yo creo que será aprobado por unanimidad. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, compañeras y compañeros, de adelantar con el mensaje para nuestros compañeros del Sindicato Nacional de Mineros? Bueno, aprobado. Damos lectura, compañeras y compañeros, a este mensaje a nuestro querido compañero Napoleón Gómez Urrutia, presidente y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y similares de la República Mexicana. Presente. Estimado compañero, antes que nada, lo felicitamos por la importante tarea que está cumpliendo dentro del movimiento sindical internacional, deseándole éxitos en la honrosa tarea de coadyuvar y unificarlo y orientarlo, y que recupere su combatividad clasista frente al gran capital, tanto en lo nacional como en lo nacional. Además, manifestar como siempre
a nombre del 147 Pleno del Comité Central de nuestro partido, un reconocimiento a la lucha y combatividad del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y similares de la República Mexicana, ejemplo para el sindicalismo mexicano por lograr los mayores beneficios en materia salarial y en prestaciones, ejerciendo cuando ha sido necesario el derecho de huelga sin que hasta ahora ninguna haya sido derrotada. Sobre todo, expresar nuestro apoyo y solidaridad permanente a las 3 heroicas huelgas en Taxco, Guerrero, Sombrerete, Zacatecas y Cananea, Sonora, que hasta ahora no han sido derrotadas, pese a los ataques y a todas las argucias legaloides del Grupo México, comandado por Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, que además ha cometido diversos crímenes en el ámbito industrial y medioambiental, haciendo gala de impunidad. Felicitamos al Sindicato Nacional Minero por los recientes triunfos obtenidos en los tribunales laborales, cuando, por enésima ocasión, el Grupo México ha tratado de ilegalizar y no reconocer las huelgas de las secciones 201 y 65 de San Martín, Sombrerete, Zacatecas y de Cananea, Sonora, respectivamente. El Partido Popular Socialista de México mantiene su firme posición de apoyo y solidaridad con las 3 huelgas, como en el caso particular de la sección 201, cuando en sesión extraordinaria celebrada el 6 de junio de 2023, las diputadas y los diputados de la honorable 64ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas apoyaron por unanimidad la iniciativa con punto de acuerdo promovida por nuestro compañero diputado local y miembro de este comité central, el camarada José Luis Figueroa Rangel, que acordó. Artículo primero. La honorable 64ª legislatura del Estado de Zacatecas exhorta de manera respetuosa a los titulares del Ejecutivo Federal y el Estado de Zacatecas para que intervengan en la solución del conflicto de la huelga en la mina de San Martín, en el municipio de Sombrerete, Zacatecas, otorgada a la empresa denominada Grupo México, que dirige el C. Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, y se retire la concesión en el caso de que no acceda a negociar con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana. El Partido Popular Socialista de México, que siendo el Grupo México una de las tantas empresas, sostiene que siendo el Grupo México una de las tantas empresas beneficiadas por las privatizaciones del ciclo neoliberal, tiene la obligación de cumplir con todas sus obligaciones patronales y de reparar el daño medioambiental, porque la riqueza minera que ahora está concesionada a las grandes empresas mineras nacionales y extranjeras debe estar en manos de la nación, más temprano que tarde, para ponerlas al servicio del desarrollo de nuestras fuerzas productivas y en beneficio del pueblo mexicano y en particular de sus trabajadores. Fraternalmente, Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2025, por la Liberación Nacional y el Socialismo, el 147 Pleno del Comité Central del Partido Popular Socialista de México. Compañeras y compañeros, si están de acuerdo con este proyecto de resolución, favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, compañeras y compañeros, por unanimidad. Bien, compañeros, quienes van a hacer la proyección de estos dos videos en memoria de nuestra compañera Marta Elvia García García y de nuestro compañero Belisario Aguilar Olvera. Adelante. No hay sonido, compañero Nael.
¿Y tú quién eres? ¿Me preguntas a mí? Sí, a ti. Yo soy un viajero. Este es mi afán de recorrer el mundo, de pasar revista a los seres y las cosas, esa ansiedad por abrevar el tiempo, para ver cuando antes el alba del mañana. Muere ante mis ojos un régimen caduco. Este mi afán de recorrer. Las barras del pabellón del norte no pueden ser rejas de prisión para nuestros pueblos hambrientos, ni sus estrellas proyectiles de exterminio y de muerte. Este mi afán de recorrer el mundo. La batalla de ayer en Washington no es la primera ni la última, ni de ella depende el futuro, porque son los pueblos los únicos que construyen la historia. Este mi afán de recorrer el mundo. Los americanos somos nosotros, los de las grandes culturas indígenas, los descendientes de negros esclavos, y la tierra que corre desde el Caribe hasta el sur es la tierra de americanos. Este es mi afán de recorrer el mundo. La amenaza a todos alcanza, pero la unidad hace gigantes, invencibles a los débiles y débiles a los gigantes que quieren conquistar lo ajeno. Este es mi afán de recorrer el mundo. La Atlántica ya no es leyenda, porque se han enlazado las manos de África y América Latina con sus hermanos de Asia. Este es mi afán de recorrer. La familia de los que sufren pronto reirán de alegría. Argelia, desde La Habana, desde el Cairo hasta Yakarta, y no habrá cañones bastante para callar su alegría. Este es mi afán de recorrer el mundo. ¿Cómo se embotan los gritos de los yanquis en los oídos del mundo? Cual se pierde la semilla seca que se entierra en el sur. Los bárbaros yanquis con profundidad cultural de barniz sobre máquina de acero desprecian al mexicano por su constante referencia al mañana. Y no comprenden el alcance de esta palabra que exalta y levanta al paria. Mañana no es la pereza de hoy, ni la incertidumbre de mañana. Es la espira de vida nueva y la convicción de que llegará mañana. Este es mi afán de recorrer el mundo. Mis manos se han sumergido en el agua de todos los mares. En todas las mesas han recibido la sal, el pan y el vino. El sol de todos los cielos las ha vuelto morenas. Mis manos son de viajero. Este es mi afán de recorrer. Nacida en Baja California el 16 de enero de 1951,
Durante 74 años de vida fecunda, dedicó su pensamiento, su energía y su corazón entero a la causa de la justicia social, del socialismo y de la dignidad humana. Parafraseando a Bertolt Brecht sobre el compromiso con la vida de las personas ligadas a la acción, la lucha y la conciencia política y social del mundo, cuando dijo que hay hombres y mujeres, decimos nosotros, que luchan un día y son buenos y buenas. Hay otros y otras que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos y buenas. Pero hay quienes luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Marta Elvia fue de esa estirpe humana superior, la de los imprescindibles, por lo que su ausencia física deja un espacio en la lucha improbable de cubrir, al que trataremos de iluminar con la luz de su ejemplo. Quien reconocemos en ella a una extraordinaria revolucionaria, marxista, leninista y lombardista, que muchas veces en esta escuela de cuadros nos transmitió, nos enseñó con suma pedagogía, sencillez y claridad muchos de los postulados del marxismo-leninismo, del lombardismo y de los procesos de los movimientos revolucionarios en el mundo y en México, tanto en teoría como en procesos que están en la escena política nacional e internacional. Una de las páginas más brillantes de su vida, una vida de vanguardia en la lucha, fue su participación en el colectivo Plebiscito en defensa del agua en Mexicali, cuando una empresa transnacional pretendió apropiarse de ese recurso vital. Fue ella quien ideó la estrategia, ella quien alentó al pueblo a salir a las calles, ella quien encabezó las negociaciones con las autoridades y ella quien promovió el plebiscito histórico que impidió la instalación de la Constellation Brand en el suelo baja californiano. Iniciar ese proceso en estos días y presentarlo hasta febrero. Dice usted que va con un avance de cuánto, perdón? Del 50%. Del 50%. Bueno, no parece que así sea. Pero tampoco creemos que de aquí a la fecha en que podríamos concluir estos trabajos estuviese terminada esa obra, o que su avance no fuese, dijéramos, ya fuese consumada y no, como lo prevé la ley, y no pudiese a través de este mecanismo ponérsele un alto a la operación, al funcionamiento de esta empresa. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Estás de acuerdo en la instalación de Constellation? Eso no lo sabemos, porque la ley señala que en nuestra solicitud nosotros vamos a proponer una pregunta, o sea, vamos a dar nuestra propuesta de pregunta con la que se va a consultar el sí o el no, pero los que van a definir y calificar esa pregunta será una comisión del Consejo Estatal Electoral, del IE, y si consideran que nuestra pregunta no está debidamente configurada o construida, dice la ley que habrá una comisión especial que nombre este consejo de personas, de peritos, de lingüistas de la universidad y de otras entidades para que construyan la pregunta correcta. Entonces, dependiendo de cómo quede la pregunta, nosotros vamos a llamar a la población a votar por el sí o por el no, ¿verdad? Dependiendo pues de lo que demuestre el sentir de la población hasta ahorita expresado como rechazo. ¡Viva Marta Elvia García García! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México, compañeras y compañeros! Muchas gracias. ¡Viva! ¡Viva! Bien, compañeras y compañeros, pues gracias. Viva el Sindicato Nacional de Mineros, encabezado por su presidente y secretario general, Napoleón Gómez Urrutia. Viva el Partido Comunista de Cuba, compañeras y compañeros. Viva el Partido Comunista. Viva el Partido de los Comunistas. ¡Viva! Viva el Partido Comunista de Estados Unidos. ¡Viva! Viva la Federación de Escuelas Democráticas, febrero 25. Viva el Partido Popular Socialista. ¡Viva! Viva
¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! Hacemos un receso. Sí. Un momentito. Agradecerles, compañeros, este gran gesto por parte del Partido Popular Socialista a nuestro presidente y secretario general. Pero también agradecerles a todos y cada uno de ustedes desde las diferentes trincheras que nunca nos han dejado solos, lo que viene siendo, lo mencionaban aquí los compañeros, a las 3 huelgas, Cananea, San Martín y Sombrereto. Y desde el 2006, compañeros, que se dio la lucha, tanto en la 17 de Tasto, como en la 65 de Cananea, como en la 201, ahí estuvieron ustedes. Y han sido parte de la historia de estos pueblos, compañeros, del Partido Popular Socialista. Queremos agradecerles de todo corazón y decirles la noticia posiblemente la semana que entra se vaya destrabando este conflicto. Empezará por la 65 de Cananea Sonora, pero esto no hubiera sido posible gracias a nuestro presidente y secretario general, licenciado Napoleón, esa resistencia que ha dado durante lo que vienen siendo estos 18 años de trayectoria, compañero, pero también a esa unidad que ustedes nos han manifestado. De todo corazón, muchísimas gracias por este reconocimiento a nuestro presidente y secretario general. Y que estos acuerdos que tengan en este 147 sean los mejores para el Partido Popular Socialista. Felicidades y a buena hora. Muy bien, compañero. Gracias. No sabes cómo lo vi. Los compañeros que